Estaba ahorita leyendo, hojeando específicamente el libro de los Hechos para ver dónde me había quedado en el video anterior y revisar un poquito el antes y el después. Y estaba aquí y bueno, no dejo de emocionarme, no dejo de impresionarme. Yo dije que eh, titulé esta serie 5 capítulos de oro. Y al estar hojeando, pues me asomé al 6 y bueno, qué cosa tan bella. Eh, Veo en el inicio del capítulo 6 cuando empieza a haber algunos problemas ya en la administración, organización de la iglesia y, y la sabiduría con la que se resuelve aquello, ¿no? De buscar primero, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y encarguemos este trabajo. Y bueno, los requisitos, las características eh, que eran las más primordiales para traer al servicio, para llamar al servicio en la iglesia a siervos y siervas del Señor. Eh, ¿Qué requisitos tan hermosos? Dice de buen testimonio, varones de buen testimonio. Dice llenos del Espíritu Santo. Y también dice llenos de sabiduría. Y luego más abajo dice que encontraron a Esteban, por ejemplo, y dice varón, dice lleno de fe. Ahora estaba lleno de fe. Era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, y ahora lleno de fe y del Espíritu Santo. También a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y pues es fantástico porque en el versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, otras 2 llenuras, lleno de gracia, lleno de poder. O sea, si hacemos un resumen de estas características que nos da el capítulo 6, de cómo fueron llamados estos diáconos, estos hombres a servir al Señor, esas llenuras que están aquí son insuperables, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe, llenos de gracia, llenos de poder. En verdad no puedo con esto. Y vuelvo a reiterar, nos hace mucha falta escudriñar estos capítulos de oro en este caso específico, del libro de los Hechos. Porque a veces nos da por olvidarnos de esto que es la base, que es el fundamento, y nos vamos a muchos otros temas, a muchas otras, pasajes bíblicos, a otros libros que tienen enseñanza, pero muchas veces no hemos consolidado, afirmado lo que es el cuerpo, el corazón mismo, la esencia misma del propósito de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estaba yo emocionado, dije, wow, en realidad, y luego como Esteban es arrestado y luego él cómo predica, la predicación en el capítulo 7 de Esteban, te la recomiendo, léela y escudriñala. Creo que definitivamente estarás de acuerdo conmigo, Y bueno, pues vuelvo a subrayar, hay mucho que aprender de la iglesia primitiva. Hoy por hoy nuestro máximo referente de cómo debemos ser como iglesia y como siervos del Señor. Capítulo 5, vamos a continuar en el versículo 17. Dice la última
expresión del capítulo 5, versículo 16, decía, y todos eran sanados. Ese poder de Dios manifestado a través de sus siervos, y el que necesitaba oración de sanidad sanaba. Y ni para qué diga que hoy no nos alcanza el poder para todo eso. Sí se manifiesta el poder de Dios, pero no a la manera de lo que estamos leyendo aquí. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, eran los que estaban con el sumo sacerdote, dice, se llenaron de celos. Este versículo es muy actual. Los celos están presentes en el corazón del hombre. Los celos están en el trabajo. Los celos están en la familia. Los celos están dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Aquí vemos que estos hombres que, vamos a decir directamente, no pertenecían a la iglesia, porque perseguían a los cristianos, perseguían a los hijos del Señor. Aquí dice que ellos, se llenaron de celos. O sea, vieron cómo el poder de Dios, la gracia de Dios, se derramaba a través de los apóstoles y de los discípulos del Señor, y a ellos les entraron celos, porque supuestamente ellos eran los máximos líderes religiosos. Ellos eran los que enseñaban la Biblia. Ellos eran los que manejaban la parte religiosa de Israel, y Dios no los usaba así. Dios no los respaldaba. Pues les entraron celos. Y cuando entran los celos, me encanta cómo describe los celos Santiago. No sé si alguna vez lo hayas visto así con detenimiento, pero mira lo que dice Santiago acerca de los celos, los celos malos, los celos carnales, donde dice, pero si tenéis celos amargos, es en el Santiago capítulo 3 versículo 14, pero si tenéis celos amargos, ya de entrada te dice que los celos son amargos, o sea, te amargas la vida, y vas a buscar amargársela a los demás. Dice, y contención, los celos te llevan a contender, a buscar el pleito, a buscar la pelea, el enojo. Entonces dice, porque donde hay celos, dice el versículo 16, y contención, ahí hay dos cosas muy malas. Perturbación. O sea, la persona empieza a ser perturbada mentalmente. Se atrofia su razonamiento, su entendimiento, su buena voluntad, su bondad. Todo se atrofia en la persona cuando se llena de celos. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Y luego dice, y toda obra perversa. O sea, la persona que se llena de celos, atención, puede hacer alguna cosa perversa, con perversidad, con odio, con coraje, con rencor, con venganza. Pues acá el sumo sacerdote, imagínate de quién estamos hablando. El sumo sacerdote. Fíjate, la máxima autoridad religiosa del pueblo de Israel. Se llenó de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Tenían cierta autoridad. A ver, vayan por ellos.
tráiganlos, métanlos a la cárcel. Dice, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hace media hora, estaba recostado y también preparando y meditando sobre este estudio, la continuidad de este estudio. Y bueno, pasando por ahí, por las publicaciones, me tocó ver cómo golpeaban en Australia, golpeaban a un siervo del Señor. Lo sacaron de la iglesia. Según ahí el evento se registra, creo que en el 2020 o en el 2022. Lo sacaron de la iglesia mientras estaba predicando, una turba con palos, y empiezan a golpearlo. Lo sacan de la iglesia y lo golpean. Y también a algunos hermanos. Fueron hospitalizados y todo. Y en ese momento, bueno, te detienes, ¿verdad? Te detienes y dices, es real, todo es real. Todo lo que el Señor nos dijo es real. Y seréis perseguidos por causa de mi nombre. Y aún nos matarán creyendo que sirven a Dios. De esos pasajes son de los que poco queremos hablar, ¿eh? Pero es real. El Señor es real. La guerra espiritual es real. Las palabras proféticas que el Señor nos dejó son reales, van a cumplirse. Que el Señor nos ayude. Porque la mayoría de todos nosotros gozamos de un ambiente pacificador, de un ambiente social de tranquilidad, de cierto respeto para predicar el Evangelio, de mucha comodidad para hacerlo. Pero esto no va a ser siempre. Y en algunas partes no es así. No hay esa libertad. Y lo digo porque aquí veo que a los apóstoles pues estaban predicando y los agarran y métanlos a la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Otro acto de los que ya no se repiten en la vida de nuestra iglesia en este tiempo y que oramos para que así sea. A ver, ¿los ángeles están con nosotros? Sí, amén, amén. ¿Se han manifestado muchas veces en nuestras vidas? Sí, amén. Y lo van a seguir haciendo. Yo soy de los que creo firmemente, ¿verdad?, que este tema de los ángeles, sí, también debemos escudriñarlo, ¿eh? Debemos escudriñarlo. Los ángeles del Señor sí acampan alrededor nuestro, nos guardan, sí, nos guardan. Sí, esto no es de película, no, esto es real. Y aquí esto pareciera que es una película de fantasía, ¿no? ¿Qué pasa? Que a los apóstoles los ponen en la cárcel y esa misma noche dice, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, id y puestos en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, el Señor envió a su ángel, a un ángel, y no hay cárcel que pueda detener la obra del Señor. Y en este caso, de acuerdo al plan de Dios para ese momento, para ese lugar, envió un ángel. Y el ángel abrió la cárcel y sacó a los apóstoles, pero les da un mensaje muy claro, muy específico. Les dice, id, o sea, vayan al templo, ¿sí? Vayan ahí al templo
y anuncien al pueblo, pues el Evangelio, el mensaje de salvación. Vayan, el Señor me envió para que los sacara de la cárcel, porque Él quiere que se anuncie este Evangelio allí, en el templo. Así es que vayan para Él. Dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué hicieron los apóstoles? Obedecieron. ¿Era fácil obedecer? No, no era tan fácil. No era tan fácil. Unos pasajes atrás vimos cómo pues les prohibieron, ¿verdad?, que hablaran en el nombre del Señor. Les prohibieron. Y ahora ya no solamente les prohibieron, sino van, ¿verdad?, y los apresan. Y no creo que haya sido con abrazos y palmaditas. No lo creo, ¿eh? Creo que definitivamente con violencia. Y entonces, bueno, pues no era fácil. A ver, vayan al templo, vayan a predicar otra vez. Y allá van a predicar otra vez. Ah, eso me encanta. Eso de ser bien, decimos en México, bien testarudos. Pero por un propósito hermoso. Hay gente que es muy testaruda por otras cosas, pero en este caso hay que ser testarudos así, pero en las cosas del Señor. Y aquí pues ellos lo hacen, van al templo y enseñaban. Estaban enseñando la palabra del Señor. Estaban enseñando el mensaje de nuestro Dios de salvación a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice entonces, entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él. O sea, a ver, ¿quiénes los habían metido a la cárcel? El sumo sacerdote y los saduceos. Bien, el ángel los saca, los manda al templo, y están en el templo predicando, y ahí viene otra vez el sumo sacerdote y los saduceos. Y entonces, ¿verdad?, llegan ahí otra vez ellos, y dice, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Fíjese nada más. ¡Qué inocentes! Ellos pensaban que todavía estaban en la cárcel, los apóstoles ya no estaban ahí. Entonces dice, ¿verdad? Dice, enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Vayan y tráiganlos. Vayan a traerlos, pensando que todavía estaban en la cárcel. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. O sea, fueron los alguaciles a buscarlos en la cárcel y no estaban. O sea, no se dieron cuenta que se escaparon los apóstoles, ¿verdad? Que un ángel les abrió la puerta y los sacó. No se dieron cuenta. Entonces dicen, y pues fueron y se dieron cuenta que ya no estaban ahí, y vienen rápido a avisarles a los líderes religiosos, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera, dice, de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. De este milagro no se habla. Fíjense bien, de este milagro no se habla, que es un milagro que nada más en las películas de ciencia ficción se ve. ¿Qué había pasado con los apóstoles? Que los habían puesto en la cárcel y echaron candado y cadenas ahí a las puertas, y los apóstoles encarcelados adentro, y habían puesto guardias ahí afuera en la puerta, parados, y nada más podían salir por esa puerta, nada más. ¿Cómo le hizo el ángel? ¿Cómo fue que los apóstoles salieron de la cárcel? ¿Por dónde salieron? ¿Con qué cuerpo salieron?
porque la puerta seguía cerrada con los candados puestos y aún más, aún más. ¿Por qué los guardias no los vieron? ¿Se hicieron invisibles? O sea, ¿cómo salieron los apóstoles de la cárcel? Sin ser vistos, sin ser oídos. Y sin que se fueran abiertas las puertas de tal manera que se dieran cuenta los guardias. Ahora, fíjese bien que en el versículo 19 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Es la única pista que nos da la Biblia de qué hicieron los ángeles. Bueno, pues dice que abrieron las puertas. Y si los guardias estaban allí, en la puerta, ¿cómo abrieron los ángeles las puertas? ¿O por dónde salieron los apóstoles? Digo yo, por la puerta. ¿Y por qué los guardias que están en la puerta no los vieron? ¿No te parece un milagro así hermoso, fantástico? Grande, grande es el poder de nuestro Señor. Amén. Y entonces ya dice, ¿verdad? Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, fue sorprendente. Sorprendente. No hay explicación. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se salieron? ¿Por qué no los vieron? Ellos mismos están sorprendidos. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo. Ahora sí dice que sin violencia. Más respetillo, por favor. Es una frase coloquial por acá en México, ¿verdad? Bueno, pues ahora los trajeron con mucho respeto, ¿eh? Yo creo que la primera vez no fue así, ¿eh? Pero esto me recuerda también a Pablo. En algún momento lo trataron con un gran respeto. En algunas ocasiones no, lo golpearon y todo, pero cuando de pronto se daban cuenta, entendían quién era Pablo y quién había enviado a Pablo y quién respaldaba a Pablo, lo empezaron a tratar de una forma diferente, ¿eh? Bueno, entonces dice, y los trajo sin violencia. Ahora, ¿por qué los traían ahora sin violencia? Dice, porque temían ser apedreados por el pueblo. El pueblo se estaba convenciendo de que eran enviados de Dios, de que había palabra de Dios en ellos, de que Dios estaba hablando a través de ellos. Entonces, pues, los líderes religiosos tuvieron miedo, ¿verdad? Le tuvieron miedo al pueblo, ¿eh? Entonces dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Recordemos que antes les habían dado la orden. Entonces les dice, no les mandamos pero estrictamente, que no anden hablando, que no anden enseñando en ese nombre. O sea, son enemigos de Cristo. Estaban ciegos. Creían saber de Dios, no sabían. Creían conocer a Dios, no lo conocían. Creían que ellos eran los únicos con investidura divina, religiosa. Tenían tradición, tenían religiosidad, pero no tenían a Dios. No tenían el respaldo del Señor. Y no conocían al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. No les enseñamos, no les dijimos que no anduvieran enseñando en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Qué impactante, ¿eh? Mira la expresión. Ya llenaron toda la ciudad de su doctrina.
O sea que Dios estaba levantando mucho fruto. La palabra enviada por el Señor estaba causando el efecto para el cual Dios la había enviado. Era tiempo de salvación. Muchos estaban creyendo. Y Dios estaba usando a los apóstoles y a sus discípulos. La ciudad estaba trastornada. En la ciudad se sabía, se hablaba de lo que estaba sucediendo. Dios estaba visitando Jerusalén. Dios estaba visitando a su pueblo de una manera poderosa. Y luego les recriminan y dicen: ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Ya llenaron toda la ciudad. Y ustedes nos están haciendo a nosotros culpables de la muerte de ese hombre. De ese Jesús, de ese hombre. La conciencia les estaba redarguyendo, Entonces Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Palabras de sabiduría, palabras del Espíritu de Dios, palabras eternas, palabras justas, palabras sabias, palabras que permanecen hasta el día de hoy y son una máxima universal. Es una ley espiritual. Es un mandato divino. Irreprochable. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es una hermosísima verdad que la debemos poner aquí. La debemos poner aquí. Aquí. Todo nuestro ser debe estar convencido de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si escudriñamos esta expresión, en verdad, hoy más que nunca es necesario vivir esta expresión. En el mundo, los hombres, la humanidad entera, ha cambiado todo. La moral, la justicia, las leyes, los caminos, las verdades, lo recto. Ha cambiado lo bueno y ha tomado lo malo. Y a través de un adoctrinamiento espiritual diabólico, donde Satanás, con todos sus artificios y con todas las estructuras que controla en el mundo, las económicas, los medios de comunicación, la educación, las universidades, el deporte, la cultura, la ciencia, los gobiernos, las entidades de poder, la política, con todos sus tentáculos. La música está controlada por Satanás. El cine, la televisión, la literatura, los libros. Hay todo un control donde sistemáticamente ha adoctrinado a la humanidad
para establecer su propia doctrina diabólica, siempre en contra de Dios, siempre en contra de la verdad, en contra de la palabra. Él es padre de mentira, él es padre de mentira. Con todas las filosofías huecas y los argumentos falsos, respaldados por expertos, respaldados por la ciencia y todo lo demás. Todo es una mezcla de tinieblas y la humanidad ha sido engañada. Ha engañado a la juventud, ha engañado a las mujeres, ha engañado a los hombres. Y ha establecido principios, argumentos falsos. Y subrayo, aún respaldados por la ciencia. Muchas cosas que dice la ciencia son mentiras. Entonces, la humanidad entera, poco a poco, controlada y dominada por todos estos tentáculos de Satanás, la mayor parte de la humanidad ahí va, ahí avanza, día tras día, avanza, de todos los pueblos, obedeciendo al hombre antes que a Dios. Obedeciendo al hombre, obedeciendo lo que el hombre ha establecido por bueno. Las tradiciones de los hombres, la religiosidad de los hombres, la cultura de los hombres. El pensamiento de los hombres, todo está engañado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres han tomado por verdad muchas mentiras. Los hombres han tomado por bueno muchas cosas que son malas, pero ellos las han tomado por buenas. En el amor, en la familia, en la vida en general. Te dejo esta reflexión. Palabras bellas, perfectas, maravillosas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le envío un abrazo, una bendición en el nombre del Señor. Y deseo con todo mi corazón que se haga una realidad en su vida y en la vida de toda su familia, de toda su casa, este principio maravilloso. Vivamos para obedecer a Dios y no las filosofías de los hombres. ¿Qué es lo bueno? Lo que Dios dice en su palabra que es bueno. ¿Qué es verdad? Lo que Dios dice en su palabra que es verdad. ¿Qué es mentira? Lo que el mundo tiene por verdad. En Cristo Jesús. Le amo y le bendigo.